Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, yo soy médica egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con cursos de especialización en medicina estética en estética para médicos y además la creadora de este espacio en YouTube, Liliana Ortiz Bastidas, Los Ortiz Bastidas. Bien, para el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la grasa localizada, en especial de la grasa abdominal, y un índice que es el índice de cintura-cadera. Cuando uno habla de controlar el peso, no necesariamente este control de peso está relacionado con razones estéticas, está muy relacionado también con razones de salud. La grasa se puede localizar en algunas áreas a las cuales se les puede llamar fácilmente bolsillos de grasa, que por razones de género las mujeres tenemos unos más grandes, como lo son los senos y las caderas, y los hombres no. Y tal vez esa es una de las razones por las cuales ellos corren mayor riesgo de sufrir infartos. Hay varias formas de determinar la grasa que nos sobra y tenemos varias opciones. Una de esas es medir y hacer un promedio de ciertas áreas, digamos los brazos, las caderas y aquí la subescapular. Y esto se hace a través de algunos aparatos sencillos como este, que se utiliza para medir la grasa sobrante en las áreas que ya se les ha comentado, ¿verdad? Y se hace un promedio de estos valores. Bien, hay otro método otra medida más bien, que debe ser tomada y es el perímetro de la cintura y la cadera. Y se forma un índice que se llama el índice de cintura-cadera. ¿Cómo se toma? Bien, hacia la altura de la última costilla flotante, o para que ser un poquito más prácticos, el ombligo, 2 dedos hacia arriba, a esta altura se tomaría el perímetro de la cintura. Y el de la cadera vendría a ser, acordémonos que la cadera es una articulación. La cadera no es este punto. La cadera es donde se une el fémur al hueso. Entonces, ¿qué pasa a la cabeza del fémur? Entonces, ¿qué pasa? Incluye el área más prominente de la región glútea, ¿verdad? Y se hace una ecuación en la cual el numerador es la cintura y el denominador es la cadera. Basados en estos valores, podremos determinar el riesgo a sufrir cierto tipo de enfermedades que en general son las mismas que con el caso de la obesidad. ¿Esto qué nos mide? Nos mide la cantidad o una relación que hay entre la grasa abdominal, una grasa localizada. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué tenemos que medirla? ¿Por qué es tan importante tener claros estos conceptos? Bien, hay varias razones. Una de estas razones es que la grasa funciona como tejido. O sea, la grasa no es simplemente la acumulación de grasa. En realidad es todo un tejido que tiene irrigación y que tiene inervación, etcétera, etcétera. Este tipo de tejido sí acumula energía y lo acumula con una molécula tan grande como es la de la grasa, los ácidos grasos. Y de esta manera la puede guardar. Pero todos en la mente, o por lo menos no todos, digamos que el común, en el imaginario colectivo, pues no, si está gordito, pero no pasa nada, tampoco es cierto, no es cierto. Sí pasa y pasa mucho, porque resulta que la grasa hace que empiecen a funcionar como tejido una gran cantidad de hormonas que pasan al torrente sanguíneo.
Y el hecho de tener grasa localizada implica que también hay grasa que se moviliza a través del sistema sanguíneo. Por esa razón es que estas moléculas pueden llegar a taponar algunos vasos pequeños y generar infartos. O sea que no es solamente eso. Hay un problema grande y es que resulta que todo lo que se acumula va a tender a que se llene, ¿sí? O sea, cada bolsita de grasa, que es en realidad el tejido adiposo, va a llegar un momento en que se va a llenar, ¿cierto? Y va a hacer que se expanda. Y eso pues va a generar que se acumule más grasa. Y las hormonas que genera el tejido lipídico como tejido van a hacer que no se puedan sacar el contenido de estos saquitos, estos sacotes, al exterior con facilidad. ¿Por qué? Porque hormonalmente se va a defender. Entonces, ya hemos visto varios aspectos de la razón por la cual es conveniente, o sea, te puede matar. La obesidad te puede matar y te va a matar. Ahora vamos a hablar de las restricciones. El sobrepeso, o sea, tu cuerpo está diseñado para sostenerte, pero con el sobrepeso se va a dañar más fácilmente o va a causar una mayor cantidad de carga tanto en los músculos como en los huesos. O sea, no es solamente que te duelan los huesos, no te duelen los huesos, pero sí los músculos se van a agotar mientras te sostienen y vas tú misma a adquirir una postura para poder mantener esa posición durante cierta cantidad de tiempo, por más tiempo, por horas. Entonces, pues eso va a hacer que tu postura se dañe, que tengas problemas para trabajar, sin contar con el hecho de que te vas a fatigar muchísimo más. También hay que agregar que la grasa o la obesidad va a generar algo que es una resistencia a la insulina, ¿verdad? Por eso o sea, las hormonas, dentro de las cosas que te va a intentar hacer el cuerpo para sostener este tejido, va a ser una resistencia a la insulina, lo que va a generar, para no entrar en más detalles, en un daño de múltiples órganos que pues van a generar daños endocrinos o problemas de proteínas, de carbohidratos o de almacenamiento de lípidos, a lo cual se le llaman problemas metabólicos. Pero si a eso le sumamos también que corres un mayor riesgo de contraer infecciones. Entonces, al tener un mayor riesgo de contraer infecciones, generas un estrés terrible sobre todo el cuerpo y una serie de mecanismos inmunológicos. ¿Por qué? Porque resulta que se considera la obesidad, se considera la diabetes, se considera a las infecciones a repetición, etcétera, pero sobre todo la obesidad, que estás en un estado de inflamación constante. Y al estar en estado de inflamación constante y permanente, lo que vas a lograr que es que el mismo cuerpo termine haciendo cosas como, por ejemplo, afectar la producción de algunas enzimas y hormonas, y dentro de estas enzimas y hormonas y otras sustancias que intervienen en fenómenos como la inmunidad, las defensas de tu cuerpo. Entonces está el factor de necrosis tumoral. Entonces te vuelves una persona que es susceptible de contraer algunos tipos de cánceres porque no se produce la suficiente cantidad
de este tipo de sustancias, además de, pues obviamente todo lo que son las interleuquinas, etcétera. Es un proceso muy largo que no es conveniente, sería muy pesada hacer una clase de inmunología en este espacio. Bien, hay otra cosita que quiero tratar, que la trataremos en el siguiente programa, y está enfocada a la parte de el quehacer. Más que el quehacer, es que el bienestar incluye muchas otras cosas que hacen que tú te sientas útil, te sientas querido, te sientas alegre, te sientas en tu mundo, te sientas satisfecho. Y pienso que este es el momento, ya que esto es un blog con V, debe empezar a exponer algunos de mis gustos. Muchos de ustedes ya saben, tengo un canal también enfocado hacia la parte de matemáticas y empresa. Y tengo una finca. Y esta finca la voy a empezar a poner a producir. Entonces tengo que aclarar 3 cosas. La primera es que esta finca duró, bueno, por motivos de pandemia, ya va a cumplir 3 años, pero la verdad es que duró, la idea original era 2 años antes de ponerla a producir para lograr obtener producción orgánica. La segunda cosa que quiero decir es que si del cielo te traen limones, te caen limones, aprende a hacer limonada. No, no tiene limón, tiene café. Y vamos a sembrar lo más orgánico, entre comillas, orgánico que se pueda, teniendo en cuenta que hay fincas alrededor y que mi finca es pequeña. Y voy a sembrar cosas que sean raras, aledañas a estos cultivos que ya hay, porque bueno, me gusta tener las cosas raras. Después les explico eso dentro del canal, dentro del programa. No tengo ningún tipo de spa. Regaliz Spa en realidad es una de mis marcas comerciales. Y si tengo varices, tengo chikungunya. Y por este momento obesidad. Entonces les agradezco su atención, espero que me sigan por este canal. Hay muchas más cosas que tengo que están relacionadas con la obesidad, pero que lentamente pues iré sacando dentro de los diferentes programas, pero por el momento quiero centrarme en esta situación que es teórica y que pues antes de volar, primero hay que caminar, ¿verdad? Les aclaro, esto es solamente de conocimiento, no reemplaza de ninguna manera tanto el tratamiento como el seguimiento o el diagnóstico, por lo tanto no se les olvide, deben asistir si quieren tener un programa apropiado, porque cada persona es diferente, cada persona tiene unos hábitos diferentes, una cultura, unas costumbres diferentes y también un trabajo diferente y un metabolismo diferente, por lo que solamente las personas profesionales, no solamente me refiero a la parte médica, sino que si van a requerir un tratamiento de ejercicios, por ejemplo, lo hagan con personas que estén capacitadas para ello. Y pues esto es solamente como mera información. Gracias, espero que les haya gustado.